Queridos amigos, estamos aquí en su programa En Compañía de, y nos sentimos muy honrados porque el día de hoy nos acompaña en nuestro estudio el pastor Alejandro Medina Villarreal. Debo y quiero decir primero que es mi amigo, porque es lo que más me honra. Pues ese es mi mejor título. Pastor, Ese es mi mejor título. le agradezco mucho. Un placer, Sí, un placer. Alejandro Medina Villarreal, bueno, pues es evidentemente teólogo. Actualmente está terminando un doctorado en el Antiguo Testamento en la universidad allá en San Juan de Puerto Rico. Pero es Mayagüez. Se llama Mayagüez. En Puerto Rico. Sí, Mayagüez. Sí. Fíjese, yo pensé que era San Juan. No, es Mayagüez, es donde están donde es hacia del lado oeste de Puerto Rico. Es chiquita la isla. Puerto Rico es chiquitico. Es muy chiquito, pero es al oeste. Una vez estuve por allí por cuestiones de la iglesia. Bueno, es otra historia que les contaré en otro momento. Y Alejandro, bueno, el pastor Alejandro Medina actualmente es pastor de distrito en la iglesia en Narvarte. Y yo creo que es el autor más prolífero, más prolífico de nuestra iglesia, ¿no? Bueno, yo no sé. Bueno, salvo la hermana... ¿Te refieres a los mexicanos? ¿Te refieres a los mexicanos? Okay. No, la hermana Guay. No. ¿De los mexicanos sí, De los pastor? mexicanos, a la mejor, pues no sé si el más prolífico, pero alguno de los que ha escrito. Ha escrito más 16 obras ya, sí, ¿no? Sí. También ha escrito para niños. He escrito historia para niños, hasta para bebés. Se me ocurrió ahí meterle en la cabeza algunas cosas. Muchos artículos que gracias a Dios se han publicado en América, en el habla hispana, el habla inglesa, francés, en diferentes lugares del mundo, gracias a Dios. Y ahora he hecho algunos trabajos académicos, pero recientemente pues es por lo que estamos aquí. Claro, sí. Que sí. Está el bebé aquí. Sí, nos llena de orgullo. Yo soy un lector fan de usted, pastor, desde hace muchísimos años. Muchas gracias. Me acuerdo Cómo vencer en tierra de gigantes, El chico de las fiestas, ¿no? Ese libro, fíjate que acabo de firmar con los argentinos. Y este mes se está imprimiendo en Argentina. Qué maravilla. Se distribuye ya en Perú, en Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, qué maravilla. Ecuador. Qué gracias padre, a Dios. pastor. El chico de las fiestas ya va a Sudamérica. Qué padre, qué buena noticia, ¿eh? Pues a nuestros amigos sí. sudamericanos, hay amigos que nos siguen del Perú con relativa frecuencia. Pues ya pronto van a tener Ese es uno de los libros que más éxito ha tenido de los míos, de los que no esperaba yo tanto. En un solo año en México se imprimió 3 veces. Qué maravilla. En un solo año, en un país como el nuestro que tiene problemas para de lectura, leer, ¿no? Muy serios problemas de lectura, pues que un libro se imprima 3 veces, no, pues ya dices, hay algo ahí, ¿eh? Sí, claro. Algo estuvo, hay un mensaje, ¿no? Algo se hizo bien. Qué bueno. Y en realidad hace poquito, cuando fue el 100 aniversario de la iglesia acá en México, hizo Nada que temer, ¿no? Ese fue un proyecto con la Unión del Centro, que fue la historia de la iglesia en el centro del país. Sí. Que, pues gracias a Dios, un proyecto que yo quiero mucho. Ese es un proyecto que yo le doné a la iglesia y la verdad es que fue muy emocionante porque por estas calles en las que estamos sentados, aquí estamos parados en la colonia Roma, una de las colonias más representativas de la Ciudad de México, pues por aquí anduvieron nuestros pioneros. Sí. Del otro lado, en la Escandón, fueron colonias históricas de la ciudad hace más de 100 años. Sí, claro. Y fíjate que yo ese libro, me parece que el trabajo documental que hizo, pastor, fue mucho, ¿no? Fue muy laborioso. Pues me encanta la investigación. Sí. A mí me encanta la investigación. Yo soy un enamorado de la investigación documental, también de campo, porque tuve que hacer entrevistas, tuve que llamar por teléfono muy lejos. Sí. Afortunadamente no cuestan las llamadas Ahora ya no cuestan las llamadas de larga distancia, pero evidentemente faltaron muchas cosas que decir. Yo solamente hice un impulso para que en el futuro algún otro investigador ahonde sobre la riquísima historia
de la iglesia en nuestro país. Y traté de que fuera a la par de la historia de México. Qué padre, pastor. Pues bueno, como ustedes pueden observar, en realidad ha sido autor de varios libros, si no me equivoco 16, platicábamos. Así es. 16 libros ya son bastantes, independientemente del número de artículos, porque entre parte de las actividades profesionales del pastor Medina, pues estuvo como vicepresidente editorial de Gema Editores, que es la casa editorial de la Iglesia Adventista en México. Ajá. Y pues durante 2 décadas prácticamente por allí estuvo como redactor en la vicepresidencia para dirigir las obras literarias, ¿no? Pues empezar era cuando empezaba la editorial mexicana, así que adventista, entonces ahí estuvimos un tiempo. Pues un ratito, también estuvo un rato más. Me acuerdo mucho, porque sí, oiga, si se dan cuenta, sí he leído los libros del pastor. Por ahí tiene uno chiquitito que escribió cuando estaba ya en Europa, en Alemania, España, sobre el origen del protestantismo. Es Martín Lutero, sí, la Reforma Protestante. Sí, ese libro, fíjate que fuimos a Alemania con un amigo mío, Abraham Rangel, que es pastor, es mexicano, en la zona de Frankfurt. Y entonces fuimos a Wittenberg en un coche, en la autobahn, un día en un Mercedes, y ahí vamos, sin límite de velocidad, la autobahn alemana. Llegamos a Wittenberg y la verdad que fue una experiencia que a mí me conmovió. Me conmovió mucho estar ahí en las tierras de Lutero, en la iglesia de Wittenberg, ahí en el castillo de Wittenberg. Entonces, yo quería que mi pueblo, mi gente leyera, aunque sea un texto pequeño, breve, sobre Lutero. No hay tantas obras sobre Martín Lutero. Yo quería que mi gente, mi Latinoamérica, mi México, por lo menos yo quería escribir algo de 500 páginas, te confieso. Sí, yo quería escribir algo gordo. Sí. Pero en cuestiones de historia dije, la gente no lo va a leer. Claro. Dije, la gente va a ver el tocho, y dije, no, porque yo quería eso. Tengo material, estoy muy documentado sobre el tema de Lutero. A lo mejor algún día doy una clase universitaria sobre puro Lutero, pero dije, la gente no lo va a leer. Necesito algo breve, sencillo, para impulsar porque tampoco es tan sencillo Martín Lutero. Y escribí un librito ahí de 100 y pico de páginas, y con mucho cariño para mi gente, para que mi gente se acerque a la maravilla de lo que fue la Reforma Protestante. Que cambió la historia de la humanidad, ¿no? Y además tiene un cumplimiento profético. Hasta ¿no? la fecha. Sí, por supuesto. Oiga, pero en realidad ya platicamos un montón y solo la introducción. Es que el pastor, la verdad es que yo particularmente lo aprecio y lo admiro mucho. Muchas gracias. Y queremos platicar de su nueva obra. A nosotros, la gente que nos encanta el estudio de la Biblia, bueno, que nos gusta leer la Biblia, nos ha apasionado desde hace muchísimo tiempo el extraordinario libro de Jonás. Es un libro súper chiquito, ¿no? 4 capítulos. Es súper chiquito, nada más. ¿No? 48 versículos. Es súper chiquito. Brevísimo. Pero usted hizo un libro de eso, pastor, ¿no? Es más grande que un poquito más de 300 páginas. Más de 300 páginas. Pero de forma muy amena, nos explica un poquito a ¿cómo decirlo? Este profeta atípico, ¿no? Porque comentábamos, a pesar de la brevedad del libro original, no el del pastor, es súper curioso. Yo me acuerdo que yo tenía un libro de Jonás para niños. Yo tengo niños, como ustedes saben, y se los leíamos, ¿no? Y entonces Dios lo manda a un lugar y este amigo se va al lugar contrario. Y yo me acuerdo que le decía a mis hijos, ¿podemos escondernos de Dios? Y ya ellos contestaban a coro, los dos, no podemos. Jonás, así como tú dices, es uno de los profetas más conocidos. La historia del gran pez es de lo más conocido de la Biblia. La gente la asocia con la Biblia. Sabe de un hombre llamado Jonás que aparece en la Biblia, que se lo tragó un gran pez, pero no ha leído la historia a fondo. Es una historia que aparece en Pinocho, por ejemplo. Hay ecos en el cuento ese de Pinocho. Cantantes la citan como Miguel Bosé, Jonás y la ballena. Y mucha gente incluso usa la historia para burlarse, ¿no? En su época, en la época del racionalismo, los filósofos se burlaban de la historia de Jonás y utilizaban pero es que es imposible que un
una ballena se trague a un ser humano y siga vivo. Y yo le he titulado Más allá del gran pez, porque el centro de la historia no es el pez. De acuerdo. Y nunca dice en la Biblia que es una ballena, ¿eh? Ok. Dice gran pez. De acuerdo. Dice, y de paso, ese término grande, yo juego con los términos hebreos, porque ahí es donde viene lo apasionante, ¿no? El elemento literario te ayuda a descubrir los detalles del libro de los textos bíblicos, ¿no? El libro de Jonás repite mucho la palabra gran, ¿no? El adjetivo grande, es grande, el pez es grande, el viento es grande, la ciudad es grande, detalles ya van apareciendo. Y en el hebreo bíblico la repetición de palabras, la repetición de frases no es un pleonasmo, no es pobreza de lenguaje, es un estilo literario que te quiere decir, te quiere dar un énfasis que no hay que perder. Entonces el libro, el del profeta Jonás, no se centra en el pez. De hecho, el pez nos distrae. Si tú te centras en el pez, pierdes las enseñanzas que están alrededor. Por eso yo le titulé al libro Más allá del gran pez. Claro, de acuerdo. Porque es decir, es la historia de un hombre insatisfecho. Ok, porque de ahí ya está interesantísimo. No, bueno, es que ese somos nosotros. Sí. Es que fíjate, yo también. Lo que pasa es que, mira, si tú ves el libro de Jonás como la historia de un hombre que tiene mucho éxito, 120,000 personas ganadas en 3 días, nadie ha obtenido, ningún predicador como Jonás, nadie ha logrado ese éxito, pero no lo disfruta, no disfruta el éxito que él tiene, como la gente que vive en esta época. La gente vive en una época, en este siglo XXI, 2025, que tiene los mejores sueldos de la historia de la humanidad. Estamos hablando de los mortales como tú y yo. No estamos hablando como los príncipes de Inglaterra, de Buckingham, ni de otro lugar. Estamos hablando con la gente de a pie como nosotros. Tiene la mejor salud, el mejor nivel de vida, la mejor salud de la historia. Tenemos a gente que le va bien, que tiene salud, que tiene vida, que tiene espacios y no está contenta. Sí, y no se siente satisfecho. Es correcto, sí. El gran problema del hombre contemporáneo es la insatisfacción. No está a gusto con nada. Dijéramos en México, ningún chile le embona. Sí, claro. Es decir, nada está contento como Jonás. Oye, ¿qué más querías? Sí, claro. Te ha ido bien, tuviste éxito, tu predicación le fue demasiado bien, pero él no está contento y está tremendamente airado, irritado. Jonás pasa más de la mitad de la historia molesto. Qué interesante. Entonces, ¿se puede ser un creyente, se puede ser un cristiano y vivir profundamente insatisfecho? Sí se puede. ¿Qué? Ahí está la gravedad. Sí, claro. Oiga, pastor, Marcelino Baena nos manda saludos. Dice, saludos al querido pastor Alejandro Medina. Un placer, mi amigo, yo lo conozco a él y a su niña. Un saludo para él. Pues justo, nos dice mi autor preferido de mi hija, Luz Nayeli Baena. No, un placer. Les mandamos saludos, gracias por seguir esta transmisión. Oiga, pero lo primero que vemos realmente queremos conocer el contexto. Uno conoce normalmente el contexto bíblico, en donde Dios lo manda para Nínive y Jonás se va para otro lado, ¿no? Y lo que decíamos inicialmente es, yo le decía mucho a mis hijos eso, bueno, ¿podemos escondernos de Dios? No podemos, ¿no? Y se ve cómo Dios controla incluso la naturaleza, utiliza... Sí, al pez. El pez es un instrumento de Dios. El gusano que aparece en la historia es un instrumento de Dios. La tempestad es un instrumento de Dios. El viento es un instrumento de Dios. Al final Dios influye. En el libro de Jonás nos enseña que la naturaleza sirve a Dios, pero el ser humano no. Oiga, el ser humano se rebela. Oiga, pero también Dios predica a pesar de nosotros, ¿no? Bueno, es que aquí estamos entrando en temas alucinantes, porque el libro es emocionante. Me preguntabas hace un momento sobre el contexto. Sí. Asiria, que es Nínive, está en un imperio que se llama Asiria. No es lo mismo Siria que Asiria. Hay una diferencia muy grande. Siria está al norte de Palestina y todavía existe, ahí donde se andan en guerra. Pero Asiria
estaba en lo que hoy es Irak, Ok. por aquel lugar, y Nínive estaba cerca de una ciudad que se llama Mosul. Es muy difícil ir para esos lugares hoy. Yo me hubiera encantado hacer un viaje por allá para contextualizar mi libro, pero bueno, es difícil hacer un viaje a Irak. Entonces, y Asiria fue la gran potencia, la superpotencia del norte. Del mundo antiguo, Asiria es la gran potencia casi por 1000 años del norte. No, Asiria era la superpotencia del norte y la superpotencia del sur es Egipto. Entonces, cuando se enfrentaban en el camino les quedaba Palestina. Okay. Estos estaban bien fregados, ¿no? Cuando no los fastidiaban los del norte, los fastidiaban los del sur. Y por momentos a los asirios, los babilonios que estaban al sur, en Babilonia, está muy cerquita, pero al sur de esa región, de lo que hoy es Irak, el río Éufrates y todo eso. El Tigris está por ahí, pero ese es el que bañaba a Nínive. Pues los babilonios fueron los que al final derrocaron a Nínive, pero no representan una potencia para los asirios durante mucho tiempo. Los tuvieron bien sometidos los asirios a los babilonios. Así que son una superpotencia, y estamos hablando de una ciudad como Nínive, que en ese momento no es la capital. Estamos hablando del 750 antes de Cristo, y no es todavía la capital de Asiria, pero sí hay un palacio del rey asirio, de los asirios ahí, y sí es un lugar de suma importancia para el imperio. Entonces, nunca a ningún profeta lo habían mandado a predicar a una ciudad, y menos a una ciudad como Asiria. Sí. Y Asiria, los asirios eran el símbolo de la maldad. Sí, qué miedo, ¿no? También, pastor. Los asirios tenían costumbres, ellos tenían eran una máquina de guerra. Y cuando llegaban a una población o a un lugar, pues eran sanguinarios a más no poder. Entonces era terrorífico escuchar que ahí venían los asirios, porque los asirios torturaban, destruían, mataban, de una manera impresionante. Entonces, cuando Jonás era niño, habían hecho campañas por Palestina, y eran el símbolo del terror. Violaban a las mujeres, mataban a los hombres, los empalaban. ¿Qué quiere decir empalar? Que te metían un palo por el ano y te salía por la boca, y ahí te dejaban vivo, ¿eh? Los emparedaban, es decir, los clavaban en la pared, los desollaban. ¿Qué quiere decir? Les arrancaban la piel y los dejaban vivos, los cortaban en pedazos. Es decir, uno de los pueblos más crueles de la historia. Y Jonás de niño oyó, o vio probablemente, alguna de esas expresiones eran el símbolo de terror. Jonás llegó a ser el mejor predicador que Dios tenía, y llega un momento en que en Nínive se le acaba la gracia, y Dios manda a Jonás a predicar a Nínive. Imagínate la orden de Dios. Es como si a un judío de Francia, en la Segunda Guerra Mundial, Dios le dijera: vete a predicar a Berlín. Sí, habría... ¿Cómo me mandas a Berlín? Y ahí me van a matar, ¿no? Y se va para Italia, ¿no? Sí, más o menos es lo mismo. Agarra para México. Sí. Entonces, pues, Jonás no entiende la orden de Dios, le parece un absurdo. Además, tiene un enorme odio hacia los asirios. Le han hecho mucho daño a su pueblo, y dice, no, prefiere romper con Dios, y toma un barco fenicio. Los fenicios entonces tenían diferentes tipos de embarcaciones. La embarcación que iba a lo que hoy es la península ibérica era un gaulós. Un gaulós, le cabían 30 tripulantes, y básicamente ellos llevaban madera, madera de Palestina, sándalo, la llevaban, cedro, a lo que es el sur de España, a un lugar
hoy se llama Sanlúcar de Avellaneda, en el sur de España, Tarcesos, le dicen los historiadores, y ahí llegaban los fenicios, traían estaño, traían metal, porque era una zona de minas, se iban por ahí por el mes de mayo, regresaban por el mes de septiembre, esa era la ruta de navegación, y se iban costeando. Los barcos fenicios siempre iban viendo la costa, nunca se apartaban de la costa por algún peligro. Claro, claro. Así que en vez de irse a Nínive, que estaba a 885 kilómetros. Estaba lejos. Estaba lejísimo. No iba a llegar en un día ni en una semana, iba a tardar meses. No. Sí. El asunto es que toma un barco fenicio, un gaulos, y se embarca hacia Tarsis, que era el fin del mundo. De acuerdo, sí. Y allí sucede algo interesantísimo con los marineros, porque empieza a haber una gran tormenta, ¿no? Por allí, y piden, van a sus dioses, ¿no? Van a sus dioses, piden que pare la tormenta, hasta que creo que Jonás dormía, ¿no? Estaba ellos salían de mayo a septiembre porque justo no era época de tormenta. Ok. Es justo la fecha en que es más seguro navegar. Así que la tormenta los saca de onda, los saca de balance. ¿Cómo hay una tormenta en mayo? Saben que algo está raro, ¿no? Y asocian inmediatamente que se trata de un asunto religioso. Por eso oran. Sí. Porque no es época de tormenta. Sí. No es época de tormenta. Y dice la historia que Jonás está durmiendo en medio de una tormenta. Qué maravilla. ¿Cómo puede dormir? Algunos con un gato ya nos estamos levantando, hermano. Y dice la Biblia que van y lo levantan para que ore, pero él no quiere orar. ¿A quién le oraron los marineros? ¿No? Merkab era el dios de los fenicios, pero también estaba Poseidón, que era de los griegos, que era de los más populares en la zona. Entonces Jonás no quiere orar, lo levantan y no quiere orar. Eso es curioso, ¿eh? Sí. Y dice la historia que... Porque no era idólatra, ¿no? No, pero ni siquiera quiere orar a Dios, está molesto. Cuando uno está irritado, cuando uno está frustrado, como está Jonás, es otro de los temas del libro. Cuando uno está frustrado, cuando uno está irritado, no piensa, solo reacciona. Y Jonás no está pensando, está reaccionando, está muy enojado, está muy molesto. La mayor parte del libro lo pasa molesto, por eso sus decisiones no son buenas. Y entonces dice la historia que se le ocurre, la tormenta está arreciando a tal punto, y ya los marineros ya perdieron la capacidad, dicen, nos vamos a morir. Claro. Nos vamos a morir. Y entonces dice Jonás, la solución es que la culpa la tengo yo. Y entonces, ¿cómo que tienes la culpa? ¿Tú quién eres? Dice, yo soy un hebreo. Y hasta las palabras de él dan risa, ¿no? Porque dice, y creo en el Dios de Israel. Oye, miserable, pero ¿cómo es posible que digas que crees en el Dios de Israel? Y mira dónde estás. Claro, sí. Desobedeciéndolo, ¿no? Sí. Y todavía se atreve a decir que cree en el Dios de Israel. Entonces, ya les dice pues que Dios le dio una orden y el otro la desobedeció. Y los marineros dicen, pero ¿cómo eso te ocurre? Desobedecer. ¿Ahora qué hacemos? Y dice el otro, pues hay una solución, echadme al mar. ¿Qué vamos a echar al mar? O sea, fíjate, tienen más conciencia los marineros, tienen más corazón. A Jonás no les importa que se mueran, ¿no? Sí, claro. No les importa que si hubiera, por mí que se maten estos, que se mueran, que se ahoguen. Pero ellos tienen más corazón y tratan de llegar a la orilla con los remos, pero no se puede. Entonces, en una decisión alucinante, dice que le piden perdón, oran a Dios y prometen que van a ir a hacerle sacrificio a Dios, y entonces arrojan a Jonás al mar. Ese sí es un intento de suicidio. Jonás dice, aquí se acaba todo. Sí se puede considerar, no es el primero, no es el primero de Jonás. Luego más adelante le va a decir a Dios, quítame la vida, le va a decir. Entonces dice la historia que lo arrojan al mar. Jonás dice, aquí se acabó mi vida, pero resulta que la vida se acaba cuando Dios dice.
Qué interesante también eso. La vida se acaba cuando Dios dice, no cuando Sí, uno decide. Sí, porque el contexto era para muerte, ¿no? Era para que se El ahogara. mar era un símbolo del mal. El mar era un símbolo del mal. Quien caía al mar no vivía, la gente no sabía nadar. Claro. Entonces, imagínate, es oscuro, Sí, y con es tormenta. una tormenta, viento, lluvia, lo avientan al mar en el Mediterráneo, pues ahí es muerte segura. Sí, claro. Sí. Y de manera impresionante, la tormenta para. Sí. Los marineros se quedan, ¿esto qué Sí, es? sí, ¿No? qué maravillados, ¿no? Por el poder de Dios. Oiga, y después de ahí viene justo la historia muy conocida que yo aprendí ahora mismo de usted. Siempre aprendo el tema del gran pez. Porque uno en la sabiduría popular siempre lo asociamos a una ballena porque es el mamífero más grande conocido, ¿no? Por eso es que cuando le decimos, pero si la Biblia no lo dice, pues deberíamos, porque además yo creo que en esa época debió haber existido otros monstruos marinos. Mira, el gran pez es el problema de mucha gente. Yo por eso, con ganas de fastidiar, le puse al libro Más allá del gran pez. Empiezan con que en el Mediterráneo no hay ballenas, no es agua fría, no puede ser, y a razonar con la lógica humana, ¿no? No puede ser esa historia, es completamente irracional. Las ballenas no se tragan a los seres humanos, pues ahí salió el videito que tú viste el otro día. Entonces, resulta un obstáculo para mucha gente el famoso pez, y dice la historia que es un enviado de Dios. El pez es un instrumento de Dios, no actúa a título personal. Y yo soy del Pacífico, Sí, yo soy del Pacífico sí, lo sé. mexicano. De La Paz, Baja De La Paz, California. Baja California. Yo crecí en La Paz. Nací en Culiacán, Sinaloa, pero crecí en La Paz, Baja California Sur. Tengo un profundo cariño y un profundo aprecio. Eso es lo que yo soy. Y de alguna manera este libro es un homenaje a mi gente de Sud California, un homenaje a la tierra que me vio crecer, porque todas las escenas del sol, de la playa, del fondo del mar que yo manejo en el libro, pues son las escenas de mi infancia. Yo de pequeño, mis grandes amigas de la infancia son las ballenas. Qué maravilla. Son la ballena gris. Mi padre me llevaba de pequeño. Muchas veces me llevó a ver un espectáculo alucinante que es la ballena gris, que va en estas fechas, justamente baja de Alaska y en las costas de Baja California Sur hay santuarios, hay varios santuarios donde ellas tienen a sus crías. Sí. Y yo desde niño pude ver a la ballena, a la hembra con la cría, Con el vallenato. y verlos de muy cerca. Qué maravilla. De muy cerca, Qué al bonito, punto sí. de llegar y que se te acerca a la lancha y tú las vas viendo y las puedes tocar. Qué maravilla. Incluso, y cantan, ¿no? Cantan. Entonces, para mí, esos eran momentos únicos. Sí, claro. El símbolo de Baja California Sur es la aleta de la ballena. Es decir, está identificado el lugar con la ballena gris y con otras ballenas, las orcas, las pilotos. Hay varias ballenas, ¿no? Pero la gris es la más representativa. Y resulta que un día yo me encuentro allá, hay muchas playas vírgenes, y caminando con mi viejo en una zona de ballenas, vemos 30 ballenas Qué que impresionante. están muertas en la orilla de la playa. No se sabe por qué las ballenas, allá le dicen vararse, se vararon las ballenas. No, yo no tengo explicación. Hay diferentes hipótesis y yo me pongo mal, ¿no? Me pongo a llorar. Hasta me van a ganar los sentimientos ahorita, ¿no? Porque el recuerdo es muy fuerte. Y estoy delante de una ballena enorme. Está el cadáver de la ballena que acaba de morir. Me pongo a llorar y digo, papá, ¿por qué? ¿Por qué están muertas? Y ves a la orilla y hay 30 ballenas en la orilla, que yo las conté. Y entonces empiezo a caminar y dije, ¿qué les pasó? No se sabe, hijo, no se sabe. Pero fue inevitable pensar en Jonás y en el tamaño inmenso de la ballena. Inmenso, es decir, físicamente ahí cabemos varios. Sí. Yo en ese momento no pensé que algún día iba a escribir sobre un libro sobre Jonás, pero sin duda el fondo del mar ha sido parte de mi vida. El fondo del mar, los peces, sobre todo la ballena, ha sido un elemento fundamental de mi vida, y el asociarlo con
con la historia de Jonás es importante. Y el otro factor son las grandes ciudades. Yo amo las grandes ciudades. Yo sé que algunas personas las aborrecen, pero yo las amo. Yo amo Nueva York, amo la Ciudad de México, viví en Madrid. Me encantan las grandes ciudades. Yo no digo que no me gustan los pueblitos, me encantan los pueblitos, pero las grandes ciudades, esta colonia donde tú tienes este lugar, sale uno aquí, pues tienes absolutamente todo a la mano. Una multiculturalidad impresionante, niveles de tolerancia únicos, las universidades. Yo veo que hablan muy mal de las ciudades, que la maldad y que pero nadie se quiere ir de aquí. No, nadie se quiere ir de aquí. Es como vivir en Babilonia, ¿no, pastor? Claro, claro. Y evidentemente está la iglesia, tiene sus desafíos. No entiende mucha gente eso, que el crecimiento en las ciudades de la iglesia no es igual. Es imposible. Porque la gente es más exigente, está más politizada, está más informada y no la vas a convencer nada más. Así es más porque incrédula sí, es más incrédula, es más desconfiada. Las distancias son enormes. Pero el evangelio yo en las grandes ciudades los he disfrutado mucho. Entonces la combinación del mar, de la ballena y la ciudad, en el caso mío, pues creo un espécimen de Jonás. Fue la combinación perfecta. Sí, completamente. Marisa Aguirre le manda saludos, Pastor Medina. Muchas gracias. Aprendo mucho de sus predicaciones, dice. Elizabeth Juárez Ruanova también nos está acompañando el día de hoy en esta transmisión y le damos gracias. Oiga, ¿cuál es el clímax de su libro, Pastor? El clímax del libro ocurre en el capítulo 4, el libro está dividido en una división natural del 1 y el 2 y el 3 y el 4. Entonces Jonás llega a Nínive, finalmente la ballena lo regurgita allí en una playa, él se arrepiente, porque es un arrepentimiento real, regresa a Nínive a cumplir la misión, predica en Nínive y otra vez los milagros, ¿no? Dice la Biblia que se convierten los pero él no quería, o sea, nos queda claro que no quería, pero además no quería porque era un pueblo malvado, ¿no? Decía, estos desgraciados que mataron a mis tíos, que violaron a mis parece razonable a mis abuelitas. ¿Cómo no? Motivos, claro, ¿no? Que sí. Ajá. O sea, él tiene argumentos para odiar. Y aquí es donde entra lo interesante, ¿no? A veces Dios te sale con cada puntada. Es decir, Dios no es predecible. Sí, Dios es un ser que tú no puedes decir, sí, Dios va a hacer esto mañana, Dios va a hacer, no, quién sabe qué va a hacer. Sí. Y te sale con alguna cosa que nunca lo hubieras esperado. Oye, qué mala broma es esta, Dios. Sí. ¿Cómo me mandas a predicar a Nínive a mí? Sí, claro. O sea, mándame a Jerusalén. Sí, claro, sí, ahí blandito. Pero ¿cómo se te ocurre que aquellos... Y lo manda y el otro se molesta, ¿no? Sí, claro. Entonces, Dios tiene métodos que no entendemos y que es lo maravilloso de ser creyente. Que al final lo hace, que al final predica y espera la destrucción. Pero mira, ahí hay un elemento bien interesante que yo manejo en mi libro. Sí. Y aquí es donde nos ayudan los verbos hebreos, que no me quiero ir chocantón, pero el verbo hará, cuando dice dentro de 40 días, Nínive será destruida, pues nosotros lo oímos en español y dices, no, pues este canijo los condenó al quinto infierno si no se arrepentían, ¿no? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Yo hago un breve análisis en mi libro, pero resulta que el número 40, siempre que se utiliza en la Biblia, se utiliza como un número de misericordia. Okay. Cada vez que aparece que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, que Jesús estuvo 40 días en el desierto también, cada vez que aparece es el número de una generación, pero es un número de esperanza. Okay. Cada que aparece el resultado es positivo. Okay. Dentro de 40 días Nínive será destruida. El verbo hará en hebreo es un verbo bisagra. Sí se puede traducir como destruir, sí se puede. Pero también se puede traducir como un cambio de 180 grados. Okay. Y dentro de 40 días habrá un cambio.
que incluye que puede ser la destrucción, es decir, no está mal traducido, Nínive será destruida. Pero también se puede traducir a partir del verbo bisagra. ¿Por qué se llama bisagra? Porque hace este movimiento, pero que depende de la decisión de la gente. Es decir, una traducción más fina sería, dentro de 40 días habrá un cambio muy radical, pero ese cambio depende de tu decisión. Si tú aceptas el mensaje de Jonás, ese cambio será de tu corazón. Pero si tú rechazas al Dios de Israel, habrá destrucción. Pero de que habrá un cambio, para bien o para mal. ¿De qué depende? De lo que tú decidas. De acuerdo. Espera la destrucción. Lo que Jonás espera es la destrucción del pueblo, ¿no? De hecho, sí, claro. Dice, bueno, ya prediqué, ¿no? Ahora que los destruya, ¿no? Ahora que Dios los destruya. Él está en su palco VIP, comiéndose sus palomitas. Sí, ¿no? Comiéndose sus palomitas. A ver, señor, ya puedes empezar con el fuego, por favor. Sí, casi como le decimos a la productora adelante, ¿no? Y además se frustra cuando viene el arrepentimiento. Usted dijo, consigue, es el mejor predicador, es el mejor predicador de la Biblia. De la Biblia. Consiguió una conversión de 120,000 personas en 3 días. ¡Qué locura! Nadie ha logrado eso, ni Jesús. ¡Qué locura! Ni Jesús. De verdad, qué locura. No. Ni los apóstoles. No, los apóstoles apenas fueron 3,000 en un día, y eso fue el gol de media cancha que tuvieron. Pero Jonás es una barbaridad y no disfruta el éxito por el odio que le tiene a los ninivitas. Sí. ¿Se puede cumplir la palabra de Dios sin disfrutarlo? Sí se puede. ¿Se puede ser cristiano y estar profundamente amargado? Sí se puede. Está Jonás. Y entonces, ¿por qué está tan molesto? Hay varias hipótesis. Puede ser por el odio que le tiene a los ninivitas, pero también puede ser porque él había dicho, pues, él esperaba que se destruyera, y si no se destruye, ¿cómo va a quedar su nombre? Claro. Va a quedar como un falso profeta. Es decir, puede ser que le importe más su prestigio que la salvación de los niños. De la ciudad. Así es. 120,000 era una ciudad enorme. Una ciudad muy grande, era más o menos el número que tenían las ciudades en la antigüedad. Una ciudad, una metrópoli. Era una metrópoli, entonces, correcto, sí. Y dice la Escritura que el rey acepta. Ahora, aquí hay un elemento muy importante que yo pongo en mi libro. ¿Por qué los asirios aceptan la predicación de Jonás? Porque había habido un contexto histórico que yo presento en mi libro con información, datos históricos que no son religiosos. Hay muy buena información que te permite darte cuenta que en aquel entonces Asiria está pasando por una crisis tremenda. Tremenda. ¿Qué está sucediendo? Pues que están enfrentando problemas muy serios de carácter político, es decir, ha habido golpes de Estado al interior del gobierno, del imperio, han perdido territorios, ha habido sequías, ha habido hambrunas, y todo eso para ellos son mensajes de los dioses. Ha habido terremotos, y el terremoto es un mensaje de los dioses, mal augurio, pero uno de los más dramáticos es los eclipses. Para ellos los eclipses son mensajes de los dioses, y acaba de ocurrir un eclipse antes de que llegue Jonás, y los asirios creían que cuando había un eclipse el rey iba a morir. Entonces, cuando llega Jonás, en medio de este contexto, dentro de 40 días, no, dice el rey, arrepiéntanse. Es decir, Dios utiliza los momentos de mayor necesidad de la gente para enviar su palabra. Qué maravilla, pastor. Oiga, y bueno, antes de continuar con otras preguntas, Gabriela Carreño nos dice, lean el libro, es garantía.
el pastor Alejandro Medina Conquista. Dios lo siga potenciando. Muchas gracias. Araceli Terrón dice, saludos desde Mundo E, ya tengo Muchas su libro, gracias. solo me falta el autógrafo del autor. Ah, no, pues en algún momento voy al Mundo, ¿eh? Así le digo con mucho cariño a la iglesia de Satélite. Qué maravilla. No me han invitado, ¿eh? Pero bueno, Pues, a ver cuándo. pero bueno, estamos abiertos, ¿no, pastor? Estoy vetado. No se crean, es broma, Oiga, es y broma. hay un momento de felicidad del profeta, ¿no? Cuando que sale por ahí, creo que una higuera, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Se pone Fíjense. contento, le dan sombrita. Aparece un momento de comodidad. Un momento de comodidad. Y él agradece a Dios porque tiene sol, hace un calorón ahí tremendo. Entonces aparece una higuera y dice, no, pues que son muchas gracias, Señor, ya los puedes matar, ¿no? A él le importa la comodidad. Cuando a un creyente, a una iglesia, ojo con esto, cualquier persona se concentra en la comodidad, la vida no tiene sentido. Lo que le pasa a Jonás, ¿por qué esas cosas desaparecen? Como desaparece de pronto, le pasa a Jonás, se seca la calabacera, Sí, se sí, seca sí. la calabacera, y ahora que se pone como demonio, Sí, se quiere morir. se quiere morir, Otra le vez. pide a Dios, ya, quiero morir. Es decir, las circunstancias lo dominan, el clima lo domina, el ambiente lo domina, está fuera de sí. El término hebreo para ira tiene que ver con calor, entonces una traducción puede ser, estaba hirviendo de rabia. Quiero morir. Estaba caliente. Estaba calientísimo. Entonces, Dios le habla como si le hablara a un niño. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Le contesta Dios. Sí, me estoy muy enojado. Es decir, no se da cuenta con quién está hablando. Cuando tú estás enojado, cuando estás irritado, cuando estás frustrado, y Dios te habla, ni siquiera te das cuenta quién es Dios y quién eres tú. El ser humano es brutalmente egoísta cuando se deja llevar por los sentimientos, ¿no? Jonás no está pensando. Lo único que quería era su comodidad. Claro. Y en la vida personal, cuando nosotros nos concentramos en la comodidad, cuando vivimos vidas egoístas o en una congregación que nada más está pensando en los bancos, en el cojín, en estar a gusto, y no piensas en los demás, la vida se vuelve muy frustrante. ¡Pum! De pronto que desaparecen las cosas. Y ¿qué pasó? Y la gente se irrita. Claro. Y entonces le dice a Dios, oye, tú te preocupas por una calabacera que ni siquiera tú has producido. Eso que tú estabas disfrutando no es tuyo. Claro. Yo te lo di. Sí. Yo te lo di, pero bien que lo disfrutaste, pero a ti no te tocó darle vida, no te tocó regarla, no te tocó criarla, pero nada más porque lo disfrutaste. Y no te importa 120,000 personas, y aquí ojo con este punto que va a meter, ni los animales te importan, porque Dios también se preocupa por los animales. Ahí hay animales. Sí. Dios está pensando en los animales. Está el pez, está el gusano, está animales que son instrumentos de Dios. A ti no te importa nada de eso. A ti solo te importa tu comodidad. A ti solo te importa estar bien sentado, estar con paz, que no te dé calor. Lo demás, simplemente, sencillamente te da igual. Y no me habría yo de preocupar por todo eso. Claro, claro. Ahí termina el libro. ¿Cuál es el mensaje? Hay que concluir, pastor. ¿Cuál sería el mensaje final del libro, digamos? ¿O cuál es, en su opinión, cuál sería la conclusión? Es que no termina ahí el libro. El libro termina en el texto. Pero el libro termina en lo que tú y yo decidamos. El final lo ponemos nosotros. El final lo ponemos porque resulta que Jesús, más adelante, va a utilizar al profeta Jonás como su ejemplo. No se comparó con ningún otro profeta, el propio Jesucristo, que de paso
para los que dicen, no, que no es un profeta histórico, que eso del gran pez es puro cuento, que no es posible que se lo haya tragado a un hombre, una ballena, porque los que creen que es ballena. Pues resulta que Jesús sí lo creyó. Lo cita, ¿no? Jesús lo cita, y para Jesús Jonás es histórico. Para empezar. Y segundo, para Jesús el tema del pez sí existió. Entonces, tú crees en Jesús, tú aceptas las palabras de Jesús, pues para Jesús la historia de Jonás es real. Claro. Sí, Entonces, sí, sí. si para Jesús es real, ¿qué vamos a andar? Yo no voy a andar dudando de Jesús, ¿eh? Claro. Y si para Jesús la historia de Jonás es real, para mí también. Claro. Listo. De acuerdo. Sí. Sí, Listo. así, muy sencillo. Muy sencillo. Ujú. Pero Jesús se compara con Jonás y dice, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, utilizando una fraseología muy al estilo de los hebreos. Algunos, por ahí se confunden otros, ¿no? Que tienen que ser 72 horas. Oye, no le metas a la Biblia Lo que no dice. lo que no dice, el sistema de contabilidad de esta época. Entonces, así va a estar Jesús en la cruz, 3 días. Él se compara con Jonás y yo ahí utilizo la señal de Jonás. Okay. Hay un capítulo, los últimos capítulos, porque el libro de Jonás no tiene una sola señal. Jesús trata de dar varias señales que yo presento ahí en mi obra para decir, en realidad, el libro de Jonás tiene muchas lecciones para este tiempo. Una de ellas es que tú puedes estar muerto espiritualmente, como Jonás, en el vientre de un gran pez, y puedes resucitar con la ayuda de Dios. Suena increíble ese mensaje. Es un mensaje contemporáneo, ¿no? No, por supuesto. Para la gente que nos está viendo y que no, pues es que yo estoy como Jonás en el vientre del gran pez y ya perdí todas las esperanzas, pues se puede resucitar. Aún hay esperanza. Claro. Sí, claro. Qué maravilla, pastor. Oiga, dos preguntas finales. Uno, su dedicatoria me llamó mucho la atención. Le dedica esta obra a su hermano Eduardo. Eduardo es mi hermano menor. Eduardo es mi compañero, fue mi compañero de juego, de niño, mi compañero de nado y de muchas aventuras en La Paz. Pues fue con el que más jugué. Y pues nosotros hicimos muchas locuras, ¿no? Especialmente cuando íbamos al mar. Pues éramos los más chicos de casa, éramos los hermanos más chicos. Y pues tratábamos de protegernos, tratábamos de estar juntos y jugamos mucho. Yo jugué, fue con el que más jugué. Y con mucho cariño él me hizo pasar momentos muy, muy, muy agradables en medio del sol. Yo soy del sol, me siento muy orgulloso de mi tez porque soy pues moreno por el sol y por que crecí en la costa del Pacífico, el mar, y él y yo nadábamos desde los 4 años. Yo nado desde los 4 años. Qué maravilla, sí. Fuimos nadadores en la escuela de natación de la ciudad, competimos en las olimpiadas infantiles y el mar siempre fue parte de nuestra vida. En algún momento él pues hoy no está en la iglesia, pero yo con mucho cariño oro por él. Amén. Él es un buen hombre, es un hombre trabajador, es el empresario de la familia. Es un hombre muy brillante y con mucho cariño. Espero que algún día se acerque. Saludos, Eduardo, si nos ve, ojalá nos vea. Lo que más nos gustaría, por supuesto, es mandarle nuestros saludos y desearles bendiciones en su vida. ¿Cómo conseguimos su libro, pastor? Bueno, el libro se puede conseguir sale con el sello de Gema Editores, que es la editorial adventista de México. Y en México se puede conseguir en las librerías, hay casi 40 librerías en todo el país, pero también se puede conseguir en internet. Okay. En internet, en tienda gemaeditores.com, y ahí se lo mandan hasta su casa si lo quiere comprar en línea, si lo quiere comprar en librería. Hay que en la mayor parte de las ciudades del país ya está a la venta. Ya me dijeron que gracias a Dios YATPA, que está muy interesada, están a punto ya de adquirir los derechos del libro para distribuirlo en Colombia,
en Panamá, Venezuela, Centroamérica, el Qué Caribe. extraordinaria noticia. Así que gracias a Dios. Muy pronto va Jonás para... Qué maravilla. Qué buena noticia. Con la ayuda de Dios. Pues con que, la ayuda que de Dios permita. Pastor, muchísimas gracias por su tiempo. Le agradecemos Un placer. en nuestro programa de En Compañía de. Invitamos a gente completamente diversa. En este caso nos tocó el privilegio de compartir micrófonos con el pastor Alejandro Medina, con su nueva obra titulada Más allá del gran pez, la historia de Jonás. Pastor, muchas gracias. Un placer, gracias a Walter, un placer y que Dios bendiga a su programa y sus empresas. Amén. Gracias, pastor. Hasta la próxima.